Hoy vamos a tener, bueno, la presencia, agradecer siempre de quienes nos acompañan y también en el área académica. Y en este caso, bueno, hoy vamos a charlar un poco de las incumbencias y va a hablar con ustedes, bueno, Caro, Cami y Juancito, que son tres jóvenes profesionales que patean los pasillos también, así como todos los que estamos acá. Y bueno, les van a contar, además de seguramente el marco legal o el marco teórico, además, lo más importante del curso y nada más y nada menos que relacionados con incumbencias profesionales. Así que bueno, ya les cedo la palabra, les agradezco porque sé que hace unos días que vienen armando todo el speech. Y bueno, como dijo Cami hace un ratito, la idea también es que se vayan soltando y vayan preguntando, contando su experiencia, a ver si entre todos también podemos ir aportando diferentes caminos para ir creciendo profesionalmente. Bueno, gracias y les dejo a quien corresponda. Otro que también les recuerdo antes de que empiecen a hablar las chicas, que está el tema del curso para abogado del niño. Como justo hoy van a tratar el tema, fíjense que está abierta la inscripción para el curso de abogado del niño. Listo, nada más. Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos. Y el primer tema de incumbencia a tratar, sí, va a ser justamente lo del abogado del niño. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el marco regulatorio, ¿sí? Es una figura que surge cuando Argentina ratifica la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Y posteriormente le otorga jerarquía constitucional con el artículo 75, inciso 22. Todos sabemos, porque lo hemos estudiado en la facu, que significó un cambio de paradigma porque el niño dejó de ser un objeto de derecho para pasar a ser un sujeto de derecho. Y que sea sujeto de derecho implica que al niño se le reconocen absolutamente todos los derechos consagrados en los demás tratados internacionales con jerarquía constitucional, ¿sí? El marco regulatorio viene estardado justamente por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el niño tiene derecho a que en todo procedimiento judicial o extrajudicial que lo afecte, va a poder actuar directamente. Es decir, lo que nosotros hacemos siempre con nuestros clientes, que implica que puede actuar por derecho propio. Años más tarde se sanciona acá en Argentina la Ley 26061, cuyo artículo 27, inciso C, yo ahora después en el chat les paso todos los artículos así les queda, también reconoce que el niño tiene derecho a asistencia letrada especializada en lo que es niñez, un abogado especializado en niñez e infancia. También esta figura la vamos a encontrar en lo que es el decreto reglamentario, en el artículo 27. También lo vamos a encontrar el marco regulatorio en el artículo 707 del Código Civil y Comercial de la Nación. También lo vamos a encontrar en las 100 reglas de Brasilia, que se trata de una serie de pautas que se establecen para grupos vulnerables relativas al acceso a la justicia. Dentro de esos grupos vulnerables encontramos infinidad, tenemos mujeres, personas con discapacidad y también encontramos a los niños, ¿sí? Y después tenemos la ley 14.568, que es la que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Creó lo que es la figura del abogado del niño. Todos estos artículos que les fui mencionando, todos coinciden en que el niño, niña o adolescente tiene derecho a ser oído y a participar en todo proceso judicial o extrajudicial que lo afecte, y justamente en esa participación, ¿sí?, contar con asistencia letrada, porque que tenga asistencia letrada es una garantía de debido proceso legal. Esto es más o menos un marco como teórico para ver de dónde surgen la figura del abogado del niño. Como mencionó Patria anteriormente. Perdóname, le vamos a pedir a Gerardo, a Matías Riceto, a Gerardo Cariani, Gerardo Morales, Daniel Colombo, si pueden apagar el video, así no se traba la transmisión. Y dejamos únicamente el de Caro, bueno, y Juan y Cami. Gracias. Vuelvo.
Bien. Ala. Bien, ahí les Listo, Caro, pasé perfecto. todo el marco normativo, ¿sí? Bien. Nosotros seguramente se pregunten cuál es la función, ¿sí? Por ejemplo, frente a un divorcio, viene un cliente a vernos a nuestro estudio y nos dice, me quiero divorciar de mi mujer, yo trabajé toda mi vida, me quiero quedar con la casa y con el auto, no le quiero dejar nada a ella, ¿sí? Ese es el interés individual, el deseo personal que tiene nuestro cliente. Nosotros como abogados le vamos a decir, mira, no te podés quedar con todo porque lo compraron después del matrimonio, pensé bien, reviste el carácter ganancial, sí, y todo lo que ya sabemos. Con el niño va a pasar exactamente lo mismo, que nosotros seamos abogados del niño no quiere decir que nuestra defensa técnica necesariamente coincida con la pretensión individual que tiene ese menor, ¿sí? Nosotros, nuestra principal función es velar por el interés superior, ¿sí?, de ese niño, niña o adolescente, ¿sí? Y muchas veces al abogado del niño se lo suele asociar únicamente con lo que son los procesos de familia, y la realidad es que la letra de la ley es clara, te habla de todo procedimiento judicial o extrajudicial, es decir, puede intervenir en el fuero laboral, puede intervenir en el ámbito de una sucesión, puede intervenir en el ámbito de daños y perjuicios. Por ejemplo, ley de contrato de trabajo, nosotros tenemos regulado el contrato de trabajo en empresas familiares para lo que son chicos que tienen entre 14 y 16 años. Jornada laboral muy reducida, ¿sí? No pueden estar empleados en lo que son tareas riesgosas y tienen que cumplir con la asistencia escolar. La realidad hoy es que, y ahora retomo el ejemplo, casi en todos los fueros, si un chico desea intervenir en la justicia, generalmente lo tiene que hacer por medio de sus representantes legales. Con el abogado del niño, la idea es que lo pueda hacer por derecho propio, es decir, que se presente con su abogado, ¿sí? Retomando el ejemplo que les decía en el ámbito laboral, supongamos que este chico trabaja en una empresa que es del padre, de la madre o de su tutor, es decir, de alguno de los representantes legales. Y ese chico sufre una situación de explotación, es decir, sus derechos son vulnerados porque no se respeta la jornada prevista o porque lo emplean en una tarea que es penosa o que es riesgosa. Si a ese chico no se le reconoce legitimación y que puede actuar por derecho propio a través de un abogado del niño, ¿cómo va a poder hacer su reclamo? Porque por medio de sus representantes legales no lo va a poder hacer porque justamente contra quien tiene que dirigir su reclamo es contra sus representantes legales. O supongamos, otro caso práctico, un daño y perjuicio, ¿sí? Un chico de 12 años sufre un accidente de tránsito, ¿sí? Los padres deciden, en principio y en representación de él, conforme la normativa que nosotros generalmente aplicamos y estamos acostumbrados a aplicar, los padres deciden hacer un juicio por daños y perjuicios. Resulta que el juicio va muy lento, los padres no lo impulsan, el demandado acusa, ¿sí?, por ejemplo, una caducidad de instancia, el juez intima a que los padres prosigan el proceso y los padres no quieren. Ese chico perdió la posibilidad de reclamar una indemnización que le corresponde como reparadora del daño sufrido, ¿sí? Y ahí sí, un abogado del niño hubiera marcado una diferencia. Si el chico, por derecho propio, con su asistencia, ¿sí?, letrada la tuviera, ese chico hubiera podido continuar tranquilamente el reclamo. O me voy al ejemplo, como les decía hoy, de una sucesión. Un chico de 16 años, le fallece la madre, el cónyuge supérstite no quiere iniciar la sucesión, ¿sí? Conforme a la normativa que se aplique y que nosotros estamos acostumbrados a ver, los criterios que siguen en los juzgados, ese chico para iniciar una sucesión debería hacerlo por medio de su representante legal, es decir, por medio de su padre, por medio del cónyuge supérstite del causante.
Entonces, ahí también un abogado del niño marcaría la diferencia, porque el chico se podría presentar por derecho propio con su asistencia letrada y procurarse ser titular de una herencia de la cual el chico ya tiene vocación hereditaria, ¿sí? Y la realidad es que una cuestión que es práctica, hay muchos juzgados que suelen denegar la figura del abogado del niño, con fundamento en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, porque entienden que no tiene edad y grado de madurez suficiente, ni tampoco existe un conflicto, ¿sí?, con sus representantes legales. Entonces, en ese caso, como una sugerencia práctica, cuando a mí en un proveído me deniegan el abogado del niño, ¿sí?, yo lo que puedo hacer es atacarlo de inconstitucional, ese artículo 26, o sin irme a una inconstitucionalidad, decir, yo tengo la ley 26.061 de protección integral. Recuerden, artículo 27, inciso C, señala que el niño tiene derecho a contar con un abogado. Y tengo la ley que 26.994, que es el Código Civil. Tengo dos leyes de igual jerarquía, una que me otorga más derecho, me dice todos los niños de 0 a 18 años tienen derecho a contar con un abogado, y otra que me lo supedita a que tenga edad y grado de madurez suficiente. Frente a dos leyes de igual rango, yo tengo una que otorga más derechos. Aplico principio de progresividad. Y el abogado del niño, en sus funciones, puede peticionar, puede aportar prueba, controlar la prueba ofrecida por las otras partes, puede recurrir, puede solicitar audiencias. Y la designación se tiene que hacer en el primer proveído que saca siempre el juez en una causa, ¿sí? Si a mí, a mí me designan como abogado del niño en la mitad del proceso, ¿sí? No me designaron en el primer proveído, yo lo que puedo hacer es atacar de nulidad todo lo actuado desde el escrito de inicio hasta el momento de designación mía, ¿sí? Lo puedo plantear. Obviamente va a ser conforme también las circunstancias del caso, porque si yo tengo prueba o cuestiones que a mí me resultan favorables, o mejor dicho, que son favorables a lo que es el interés superior del niño, no me va a convenir quizás atacarlo de nulidad. Eso es siempre conforme las circunstancias del caso concreto, ¿sí? Y es importante también destacar que el abogado del niño no es lo mismo que el asesor de incapaces, ¿sí? El abogado del niño defiende el interés superior del niño, vela por que sean satisfechos los derechos de los cuales ese niño es titular, ¿sí? Niño que va de 0 a 18 años, no importa la edad y no importa si tiene madurez suficiente, y no importa si tiene conflicto de intereses con sus representantes legales. Asesor de incapaces lo que va a hacer es velar por el concepto de lo que es justicia general, y es más, en una cuestión práctica, el asesor de incapaces puede dictaminar incluso hasta en contra de lo que sea el interés del niño, y está bien que lo haga, sí, porque es netamente su competencia legal, ¿sí? Para ser abogado del niño hay que, bueno, realizar un curso que lo dictan los diferentes colegios departamentales, como va a ser el caso de este año, que lo dicta nuestro colegio. Creo que la inscripción es hasta el 15 de agosto, si no me equivoco, y este año va a estar en cabeza de Marisa Herrera como directora, ¿sí? Y como les mencioné al principio, la ley 14.568 creó en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la figura del abogado del niño, y creó a nivel también provincial un registro en donde se van a inscribir todos los abogados que hubieran realizado, ¿sí?, y aprobado el curso. ¿Cómo me van a designar a mí? Conforme el domicilio, ¿sí?, de niño, niña o adolescente. Por ejemplo,
un chico tiene domicilio en Salto, a mí el expediente me va a tramitar en Mercedes y yo soy abogada del niño de acá, de Chivilcoy. Me designan a mí porque es el domicilio más cercano al del menor, por ejemplo, porque en Salto no hay abogado del niño. O un niño tiene domicilio en Alberti tampoco hay abogado del niño, entonces, conforme la zona de influencia del domicilio del niño, me designan a mí como abogada de ese niño. Que, por ejemplo, a mí me designen, como le decía, abogada del niño de un chico que está domiciliado en Salto, a mí no me obsta que yo pueda trabajar en forma conjunta con un colega de Salto, es decir, que ese colega de Salto a lo mejor me haga un cierto contacto, un cierto acercamiento y que yo como abogada del niño sea la que efectúe todas las presentaciones, ¿sí? La inscripción se realiza, como les dije, una vez finalizado y aprobado el curso en cada colegio departamental. Yo, por ejemplo, que el año pasado lo hice con Néstor Solari en el Colegio de Mercedes, la inscripción después me quedó a cargo del Colegio de Mercedes, pero paso a ser parte de un registro a nivel provincial, ¿sí? Respecto de los honorarios, hay que distinguir ¿sí? Dos situaciones. Una, si actúo en el marco de un juicio con un beneficio de litigar sin gastos, y cuando no actúo en el marco de un beneficio de litigar sin gastos. Si actúo en el marco de un beneficio de litigar sin gasto, el 100% de mis honorarios regulados van a estar a cargo de el Estado provincial, ¿sí? Si no actúo en el marco de un beneficio de litigar sin gastos, sí, el 50% de los honorarios míos van a estar a cargo del Estado provincial y el 50% restante me tengo que regir por las normas del artículo 68 y subsiguientes del Código Procesal de provincia, ¿sí? Finaliza mi intervención como abogado del niño, como cobro de honorarios. Una vez que me los regulan, ¿qué tengo que hacer? Presentar un escrito, ¿sí? En donde pido que se cite al fiscal de Estado, porque recordemos que los honorarios están a cargo de la provincia de Buenos Aires y quien representa a provincia de Buenos Aires es Fiscalía de Estado. En ese escrito pido la citación de Fiscalía de Estado y que se me abra una cuenta judicial en donde se me van a depositar los honorarios y los aportes correspondientes. Si en el escrito tengo que discriminar si estoy actuando en el marco de un beneficio de litigar sin gasto o no. Porque, recordemos, beneficio de litigar sin gasto, 100% a cargo de el Estado. Si no actúo con un beneficio de litigar sin gasto, solamente el 50%, ¿sí? Una vez que yo presenté ese escrito, lo que va a hacer el juzgado es oficiar al Banco de la Provincia de Buenos Aires para que abran esa cuenta judicial, ¿sí? Y la resolución que reguló mis honorarios la tengo que también notificar a Fiscalía de Estado. En principio sigue siendo en formato papel, aún después de que, bueno, en estos días vieron que salió la resolución que pusieron a disposición un domicilio, pero por lo menos en cuestión de abogado del niño continúa por el momento siendo en formato papel, ¿sí? Importante destacar que los honorarios pueden ser apelados tanto por el abogado del niño, por bajos, o pueden ser apelados también por la Fiscalía de Estado por ser altos, ¿sí? Obviamente, en esos casos, para hacerme de esos honorarios y los aportes, voy a tener que esperar que la sentencia me quede firme. Y una vez que se efectúa el depósito de los honorarios y de los aportes, lo que hago es pido que se gire ese dinero a una cuenta en particular mía. La realidad es que lo que quiero hacer hincapié
es que todavía existen muchos juzgados y siguen con este criterio de que el abogado del niño es únicamente para chicos de 16 años hasta los 18 y en algunos casos te los pueden llegar a tomar de 13 para arriba, pero la realidad es que todo niño o adolescente de 0 o hasta 18 años tiene el derecho a contar ¿sí? con un abogado, es sujeto de derecho y como sujeto de derecho que es, tiene justamente derecho al debido proceso legal y contar con alguien que defienda sus intereses de manera correcta. Si quieren buscar, o así para interiorizarse en lo que es más teoría y eso, hay un representante acá que es el doctor Néstor Solari, que sinceramente escribe un montón sobre el tema y bueno, te los súper recomiendo. Cami, te doy la palabra. La palabra. Bueno, buenas tardes a los que no saludé. Caro, bárbaro. Vos sabés que te escuchaba con la interesante disertación que hiciste con el tema abogado del niño. A mí me pasó como abogada patrocinante de la parte de actora que en un caso puntualmente solicité varias veces la designación del abogado del niño y me daba la sensación que era como medio mezquina, ¿viste? La designación. No es tan como... No. Entonces, me pareció muy interesante lo que dijiste de plantearle constitucionalidad o bien seguir insistiendo hasta que lo designen. Me parece importante destacarlo. Incluso, y bueno, también ahí lo engancho con tu tema, cuando nosotros intervenimos como asesores de incapaces en ad hoc, también lo podemos pedir tranquilamente. Eso está bueno para remarcar. Así que te dejo con... Gracias, Caro. Bueno, yo acá voy a compartir pantalla, me hice una especie de machete un poco decorativo para que lo vean ustedes, espero que se entienda. Ahí está, ¿lo ven? Lo pongo en grande. Ahí, decime, Caro, si se ve bien. Ahí se ve, Se ve perfecto. ¿Se ve? Sí. Ahí. Bárbaro. Cualquier cosa me chiflan. Bueno. Perfecto, ahí está. Voy a hablar de defensorías, se ve bárbaro, defensorías y asesorías ad hoc. Es un tema que me interesa mucho, lo estuvimos viendo con Caro, por eso, Caro, tenés libertad para intervenir cuando consideres. Lo que me importa, como cuestión preliminar y a título personal, me parece que es una incumbencia que en los primeros años de la profesión está muy buena porque nos pone frente a casos que tal vez de manera particular no nos lleguen, que si bien los que primeros nos llegan tal vez son cuestiones referidas a alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal y demás, pero de repente por ahí somos sorteados para intervenir en un amparo de salud. Y bueno, ahí tenemos un desafío de ponernos a estudiar y ponernos a ver cómo encaramos esa cuestión. O una determinación de la capacidad, que justo me pasó la semana pasada, que me designaron como defensora en una cuestión de esta. Entonces, nos pone frente a desafíos diversos, de diversas cuestiones. Así que acá en esta filmina lo que van a ver, lo que hice, resumí un poco el marco normativo. El origen está en el decreto ley 9229 del 78, la ley de justicia de paz letrada, y acá hago una breve reseña histórica. La justicia de paz letrada comienza efectivamente a funcionar en el año 79. ¿Y por qué surge la figura de los defensores y asesores? Porque siempre que hay un órgano jurisdiccional, como órgano complementario, tiene que estar el órgano de la defensa, para garantizar el acceso a la justicia de todos los justiciables, de los ciudadanos. Por eso nosotros tenemos que en Mercedes, nuestra cabecera departamental, está el órgano de la defensa, que es la defensoría, donde se encuentran los defensores oficiales y, la defensoría general y los asesores, que son empleados del Estado. Entonces, esta función se suple en las distintas ciudades del interior del departamento y de todas las ciudades del interior de los departamentos de la provincia de Buenos Aires, donde hay un juzgado de paz, están enlistados de defensores y asesores ad hoc. Bueno, en la actualidad nos rige
la ley 5.827, que es la ley orgánica del Poder Judicial, en el artículo 91, donde están determinados cuáles son los requisitos para acceder al listado de defensores y asesores, que está reformado por la ley 14.365. Y nuestro órgano de contralor, es decir, nuestra superintendencia, es ejercida por la Procuración de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Acá, como consideraciones preliminares, puse que, bueno, hay que ser... Ahí se ve una línea que yo no sé si es mi pantalla o... No sé si la ves, Caro, una línea azul. No, vos sabés qué pasa, hay veces en Zoom. Y no hay problema. Eso es cuando lo subiste por ahí para señalar algo, tocaste y quedó ya en pantalla, pero no hay problema, no pasa nada. Bueno, se nota. Bueno, hay que estar matriculado en algún colegio departamental de la provincia de Buenos Aires. Es un trámite que ahora lo vamos a ver, se hace a través del colegio departamental, y esa lista es proporcionada al juzgado de paz de donde nosotros constituyamos domicilio. Acá consigno que se debe constituir domicilio en el estudio profesional del partido en el cual se encuentra el juzgado de paz. Y acá voy a hacer una salvedad que es completamente a título personal. Yo me inscribo en el colegio de Mercedes, del cual dependo, y constituyo domicilio en Chivilcoy, que es donde efectivamente tengo mi estudio jurídico. Si bien no hay una limitación formal de que yo pueda llegar a constituir un domicilio, por ejemplo, en la localidad de Alberti o en la localidad de Suipacha, por eso digo, lo hago a título personal esto, me parece que por una cuestión de la importancia que reviste un caso en el cual me designan como defensora, es importante estar en la misma ciudad donde está el defendido. Como digo, lo digo a título personal, y también por una cuestión de recelo profesional con los profesionales que ejercen en las distintas localidades. Hay que tener por ahí un poco de cuidado con esas cuestiones. Con esto lo que quiero decir es ser consecuente, si yo tengo el estudio jurídico en Chivilcoy, constituirme como defensora en el juzgado de paz de Chivilcoy. Pero bueno, digo, no hay una limitación en este sentido. Bueno, una vez que estamos inscriptos, el desempeño del cargo es obligatorio, inexcusable, gratuito, y tiene el carácter de carga pública. Acá también voy a un caso que me pasó en lo personal, que digo que es indelegable, es inexcusable, es obligatorio. Una vez me coincidió una audiencia que tenía por defensoría con una audiencia que tenía en Mercedes. Entonces, le pedí a una colega que me cubra, y el juzgado, si bien esto yo lo había leído de la ley, pero en la práctica no me di cuenta, digamos. Entonces, le pedí a una colega que me cubra, y el juzgado, si bien tomó la audiencia, para que la audiencia no se caiga, específicamente en el acta consignó esta situación. Es completamente inexcusable e indelegable la función que ejercemos como defensores. Bueno, después, seguimos. Una vez que nos llega la cédula, que esto lo voy a decir en otra de las filminas, que nos llega la cédula electrónica designándonos como defensores, tenemos 72 horas para aceptar el cargo para el cual hemos sido designados. Después, una vez que fuimos sorteados, tiene que agotar toda la lista de defensores que está disponible en el juzgado para volver a ser designados en un nuevo beneficio de litigar sin gastos. Y la regulación de honorarios está regulada en el Acuerdo 3912 del año 2018, va de 2 a 8 jus. Esto queda a criterio de cada juzgado. Yo tengo de referencia el juzgado de Chivilcoy. Como defensores oficiales nos regula generalmente 8 jus, entre 6 y 8 jus, al valor de 1.870, que es al valor del momento de la sentencia en el cual se nos regula, el momento de la fecha de regulación. Y como asesores rondan los 4 jus. O sea, no sé si alguno tiene otro tipo de regulación, pero por lo menos en mis casos han sido eso, y son a cargo del Poder Judicial. También somos pasibles de multa y falta profesional grave por mal desempeño. Bueno, cuestiones prácticas para mencionarles que tienen que ver con las dos figuras, con defensorías y asesorías.
La inscripción, como bien les mencioné, se hace a través de una planilla que es provista por el colegio departamental, la cual puede ser remitida al colegio en época de pandemia a través de correo electrónico, con firma electrónica a través de Adobe. Esto está bueno destacarlo. Para los que no hicieron uso de la firma electrónica a través de Adobe, se bajan el programa de Adobe DC a la computadora. Hay un tutorial muy bueno en la página del colegio que yo lo aprendí a hacer a través de ese tutorial, y firman cualquier tipo de escrito que lleve su firma, que está validado porque tiene que tener el token conectado en la computadora en ese momento. Y bueno, es una buena forma de utilizar la firma electrónica hasta tanto implementemos la firma digital. O bien se puede presentar esa planilla de manera presencial en el colegio una vez que estemos posibilitados para ello. Bueno, ¿cómo nos notificamos para actuar como defensores o asesores? A través de una cédula electrónica que es emitida por el juzgado respectivo, generalmente firmada por el auxiliar letrado o por el secretario, que nos llega a nuestro domicilio electrónico, y la aceptación del cargo se puede hacer contestando electrónicamente esa misma cédula, en el cual en un escrito, como los que solemos hacer, con el título, el encabezado, aceptamos el cargo. Haciendo una salvedad, en la otra filmina, acá abajo, lo aclaro, algunas cuestiones prácticas que están buenas. Bueno, bono ley y jus no es necesario acompañar porque estamos actuando como defensores. Y datos prácticos. Cuando nos designan como asesores, cuando aceptamos el cargo, en el mismo escrito, está bueno, que esto es una salvedad que me hiciste, Caro, y está bueno agregar en el mismo escrito la autorización MEB, para no tener que volver a presentar otro escrito luego, solicitando la autorización MEB para poder tener acceso a las actuaciones electrónicas. En el caso de las defensorías, cuando aceptan el cargo, lo conveniente es poner sus datos de contacto. Así directamente el defendido o defendida, acá toqué algo, no. El defendido o defendida se contacta con ustedes y concertan una cita en el estudio. Y siempre vamos a ser designados como defensores o defensoras en el marco de un proceso de beneficio de litigar sin gastos, y que ese es el proceso madre, y luego de ello se generan todos los expedientes que no sé si es por un alimento, por un régimen de comunicación. Lo que quiero decir con esto es que somos designados como defensores de esa persona para todas las cuestiones que tienen que ver con los problemas que tenga esa persona, siempre y cuando no tengan contenido pecuniario. Bueno, actuación como defensores. Y acá, algo que no les mencioné al principio, que me lo comí, es la ley de Ministerio Público. Me parece sumamente importante en estas cuestiones que la leamos cuando nos anotamos en este listado, la 14.442, porque es la que nos va a marcar un poco el camino en cuanto al fondo de la actuación como defensores y como asesores. Más allá de que actuamos de similar forma cuando somos defensores, de similar forma de cuando somos letrados patrocinantes, es importante saber lo que dice la ley y también jerarquizar un poco esta figura, que a veces, no sé si es mi percepción o qué, pero por ahí está un poco como desvalorizada. Entonces, lo que quiero decir con esto que sea una cuestión gratuita, que no afecte esa figura, que a mí me parece sumamente importante, porque garantizamos el acceso a la justicia de una persona. Asesoramos, representamos y defendemos gratuitamente a esa persona en el marco del beneficio de litigar sin gastos. Bueno, actuamos en el contexto de procesos que no intervengan, como ya lo dije, cuestiones de contenido pecuniario. El mecanismo de actuación es similar a las cuestiones en las que intervenimos como letrados patrocinantes particulares. No tenemos ningún tipo de limitación al momento de interponer demanda, de gestionar el proceso. Se pueden intentar acuerdos, contactarme con el colega que está representando a la otra parte. Siempre que lo presentemos dentro del acuerdo, del proceso que iniciemos para que sea homologado, no hay ningún tipo de problema. Y
Destaco esto, que el proceso madre es el beneficio de litigar sin gastos, y de allí surgen las demás cuestiones, que siempre nos vienen a ver por una cuestión, porque por ahí vienen por el divorcio. Entonces, hacemos el divorcio, perfecto. Después surge la cuestión de alimentos, después surge la cuestión de el régimen de comunicación, y así se va haciendo la extensión de ese beneficio a todos los procesos incidentales que surgen. Acá, unos tips en cuanto a cuestiones prácticas en las defensorías. Cuando solicitamos partidas de nacimiento o matrimonio, que son las que generalmente solicitamos en este tipo de procesos, las mismas están exentas de timbrado. Lo hacen al igual que cuando solicitan una partida para cualquier proceso, lo hacen exentos de timbrado. Después, la diligencia de oficios en organismos públicos debería estar exenta de timbrado conforme el artículo 83 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y que a veces nos toca diligenciar oficios en el municipio. Acá lo que van a tener que consignar es el artículo puntual de la ordenanza fiscal del municipio ante el cual van a actuar, que en general lo tienen las ordenanzas fiscales. Si no lo tienen, tal vez consignar el artículo 83 del Código. Acá vuelvo a lo mismo que decía al principio, la tarea como defensora o defensor es indelegable, no puedo sustituir el patrocinio. Procesos en los que usualmente se suele requerir la intervención: alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, divorcios, violencias, amparos, prescripciones adquisitivas, como defensor de ausentes, que esto es una figura que a mí me ha tocado hace 2 años más o menos, y ahí fue la primera vez que tuve la posibilidad de tener un contacto con una prescripción adquisitiva, con una usucapión, que está bueno porque tal vez que no son cuestiones comunes que llegan y uno se pone a investigar y estudiar y abre otras puertas como para después, si uno lo aprende a hacerlo a través de esta vía como defensor de ausentes, cuando te llega un caso como patrocinante particular para instar un proceso de esto, bueno, ya tiene el camino un poco más recorrido. En cuanto a la regulación de honorarios, se efectúa, al igual que en los procesos en los que actuamos como patrocinantes particulares, se regulan honorarios cuando hay una homologación por acuerdo, una sentencia definitiva, o bien cuando se produce alguna actuación luego de la sentencia definitiva complementaria. Acá, que esto es algo que también me ha pasado, lo que aclaro con el artículo 17, que si bien tenemos nuestra escala de regulación de honorarios a través de la acordada de la Corte, yo en un proceso que se había presentado el defendido en el estudio, presenté la demanda, fuimos a una audiencia y después el chico no quiso seguir más con el caso. Entonces, en esa cuestión, después no me contestó más el teléfono y demás, lo tuve que notificar para ver si tenía la intención de notificarlo a través del juzgado, para ver si quería continuar con la acción. No se presentó. Entonces, una vez firme esa notificación, el juzgado me reguló unos 3 yus, si más no recuerdo, de honorarios, porque no había ninguna actuación de relevancia en el proceso, no había ninguna sentencia interlocutoria, no había ninguna sentencia definitiva, pero sí yo había instado la demanda y después el chico no había querido seguir. Entonces, tal vez eso sea una cuestión buena para aclarar. Bueno, dígame si voy rápido o algo, porque yo a veces me embalo y por ahí arranco. Actuación como asesores de incapaces, y acá vamos a coincidir un poco con lo que decía Caro, con la figura del abogado del niño. Bueno, pero primero, intervenimos en todo asunto judicial en los que estén involucrados cuestiones referentes a niños, niñas y adolescentes, es decir, el colectivo de menores de edad, o adultos con capacidad restringida. Estamos facultados a tomar contacto inmediato y directo con las personas para las cuales fuimos designados a través de los representantes legales. Por eso la representación es promiscua y complementaria, es decir, no ejercemos, digo ejercemos porque yo también actúo como asesora de incapaces, no ejercemos la representación técnica de ese niño, niña o adolescente. Eso lo hace la figura del abogado del niño.
abogado o abogada del niño. Nosotros velamos por la continuidad del proceso, porque es decir, es una representación complementaria a la representación legal que hacen los padres. Por eso acá, claro, lo de la defensa técnica, estamos facultados para asistir a cualquier tipo de audiencia en la que estén involucrados los intereses de esos niños, niñas, adolescentes o adultos con capacidad restringida, asistir a cualquier tipo de audiencia, producir prueba conforme el artículo 6 de la Ley de Ministerio Público, tomar contacto con las instituciones vinculadas con la protección y asistencia de los incapaces. Bueno, y acá un poco lo que quiero destacar, creo igual que lo puse en la otra filmina, la figura del asesor de incapaces. Sí, me acordé que lo puse en la otra, por eso ahí lo cambié. Dictaminamos sobre cuestiones en las que intervengan, cuestiones con las referidas en la filmina anterior, estoy siendo un poco reiterativa, y intervenimos en el momento en que específicamente se nos corre vista. Es decir, que una vez que se nos corre vista, ahí contestamos la vista, que no es vinculante para el juez, y acá esto también es una aclaración que lo hago a título personal, no es necesario limitarse a prestar conformidad o no, no es que presto conformidad, listo, chau, se acabó. No, está bueno producir un buen informe, si bien no es vinculante para el juez, a mí me parece que es una pieza procesal sensible que tal vez puede llegar a orientar el proceso mejor para las personas por las cuales estamos velando en ese proceso, como para que sea algo más, una actitud un poco más activa que tengamos los defensores y los asesores, y que sea jugoso para el proceso, que no nos quedemos solo con prestar conformidad o no, como que intervengamos y tengamos una actitud un poco más proactiva. Los procesos en los que usualmente se suele requerir la intervención es, obviamente, donde hay niños, niñas, adolescentes y adultos con capacidad restringida, y la regulación de honorarios se efectúa cuando hay una homologación por acuerdo de partes, sentencia definitiva o interlocutoria. Bueno, y acá, ya yendo un poco al final de la parte que me toca, ya cuestiones bien prácticas, los datos de facturación para la regulación de honorarios. Se hace a nombre del Ministerio Público, con el quit que está consignado acá, cualquier cosa nos lo piden. En el concepto a facturar debe estar la calidad de actuación que tenemos, si vamos como defensores o asesores, la carátula completa del expediente, el juzgado de paz interviniente, la fecha de regulación, porque esto es importante por lo que les había mencionado el artículo 9 de la Ley de Honorarios, cantidad de jus regulados, valor unitario del jus a la fecha de regulación, y la factura una vez confeccionada se presenta de manera presencial en la mesa de entradas del juzgado para el cual estamos inscriptos, o bien por correo electrónico, depende del juzgado si la recibe de esa forma o no. Si es la primera vez que me presento con la primera regulación, tengo que adjuntar una constancia de CBU, y la percepción de los mismos se hace por transferencia bancaria a nuestra cuenta. Generalmente tardan entre 3 o 4 meses, esto, ahora una información adicional, estaban pagando las facturas correspondientes hasta abril, que los juzgados fueron presentando hasta abril, y en un tiempo, que todavía no se sabe cuándo, van a abonar las facturas de mayo, que se fueron presentando de mayo en adelante. Así que, y ahí ya está, esta parte está terminada. Bueno, tengo que dejar de compartir pantalla. Cami, ahí hay una pregunta que hizo una colega. Sí. Dice si estás tramitando un beneficio litigar por beneficio de litigar sin gastos un divorcio, si podés iniciar incidentalmente alimentos y te lo cubre el mismo beneficio. Sí, totalmente. Paren, primero, ¿cómo hago para dejar de compartir pantalla? Disculpen, pero nunca lo hice. Ya contesto la pregunta. Fíjate arriba también. Digo, Ahí está, cuadrado dejé. negro.
Ahí está. Arriba, Ahí está. ¿y dónde? Ahí Ya dejé. está. Ya dejé. Ah, bueno. Gracias. Listo, listo, perfecto. Gracias. La pregunta, sí, o sea, yo estoy designada como defensora o defensor para cualquier cuestión que tenga que ver con esa con esa persona y cualquier cuestión incidental que no tenga, le puedo tramitar cualquier cuestión que no tenga contenido pecuniario. Es decir, que alimentos, régimen de comunicación, el divorcio siempre y cuando no haya bienes, y cualquier tipo de cuestión se la puedo gestionar siempre refiriéndome a ese beneficio, y en cada incidente que inicio solicito la extensión de ese beneficio de litigar sin gastos. Bien. Bueno, yo voy a responder una pregunta que me había quedado acá colgada, que hizo nuestra colega Diana Graciano, que dice, si en los procesos de alimentos donde un progenitor representa al menor, ¿cómo tiene incidencia en este caso? Bueno, en la figura del abogado del niño. Va a tener incidencia como si fuera el abogado de la parte actora o demandada. Puede peticionar por un monto de cuota alimentaria mayor al que pidió la actora, o por ejemplo, si se trata de una audiencia de testigos, va a poder cuestionar las preguntas que se le hacen a los testigos, va a poder acompañar prueba que indiquen que el alimentante tiene mayor caudal económico para poder pasarle la cuota alimentaria. A ver, lo que plantea a lo mejor el abogado de la madre le puede también jugar a favor, pero si él tiene un criterio distinto, por ejemplo, pedir una cuota alimentaria mayor, tranquilamente también lo puede peticionar. No sé si quedó clara la respuesta o... Bárbaro. Y ahora seguimos. ¿Quién sigue, Caro? Digo, ya de vuelta. Bueno. ¿Quién le toca? ¿La red federal? Sí. Va, Juan. Bueno, antes que nada, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ahí hablando con Cami y con Caro, a pesar de, bueno, actualmente no se encuentran abiertas la inscripción, estaría bueno, que conozcan y tengan una noción de lo que es la red federal de patrocinio gratuito. Bueno, esto es un acuerdo de cooperación institucional entre el Ministerio de Justicia de la Nación y los colegios de abogados de los departamentos de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué consiste en sí la red federal? Tienen como objetivo, bueno, garantizar el acceso a la justicia de todas aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Bien ahí lo que hablaba Cami, que yo desconocía el tema de la asesoría y defensorías ad hoc, se asemeja bastante a esas actuaciones. ¿Cómo se realiza esta cooperación entre el Ministerio de Justicia y los colegios? Se realiza por medio de las distintas dependencias territoriales que tiene el Ministerio, que son los centros de acceso a la justicia. Yo ahí, investigando y buscando en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el departamento de Mercedes, el único lugar donde hay un centro de acceso a la justicia es en Mercedes. Lo que realizan ahí es en sí las personas, aquellas personas que tienen dudas y demás sobre cuestiones legales, van ahí para buscar algún asesoramiento. Generalmente se llevan a cabo mediaciones comunitarias, y cuando ven que las personas ahí encargadas, los consultantes necesiten algún patrocinio letrado, lo que hacen por medio de este acuerdo con el colegio es derivarlos, y allí se le designan abogados que previamente fueron inscritos. Para tener en cuenta, el Colegio de Mercedes realizó este convenio en el año 2018, donde ahí se abrió la lista, en el cual accedían a pasarles 100 casos de acceso a la justicia.
Perdonen que ahí me perdí un poquito. Bueno, por el cual se asignan 100 casos a ciertos abogados que necesitaban cumplir con ciertos requisitos. En esos casos eran para los jóvenes y nobles abogados, que eran aquellos que no excedían de los 7 años de matriculación. Bueno, ahora para explicarles la práctica, bueno, personalmente la práctica, yo, bueno, soy abogado que me encuentro inscrito en esa lista, y cómo es el procedimiento. Las personas, bueno, que se acercan a los centros de acceso a la justicia, generalmente son cuestiones derivadas de familia, régimen de comunicación, alimentos, filiaciones. Cuando, bueno, ven ahí en el centro de acceso a la justicia que requieren la asesoría, el patrocinio letrado, lo derivan al colegio. En el colegio, allí, bueno, se realiza el sorteo, se designa un abogado y el colegio, por comunicación, por correo electrónico, te informan al abogado designado y tienen un plazo de 72 horas para notificar si aceptan el cargo o no. Cuestiones a tener en cuenta en lo que es la red federal. Cuando aceptamos el cargo, la red federal tiene una retribución monetaria, en el cual, bueno, depende de cada convenio, ¿no?, firmado por los colegios. En el caso de Mercedes, en el 2018, bueno, se firmó que recibirán un monto de 6.400 pesos, los cuales serán distribuidos el 50% al inicio, a la aceptación del cargo, y el otro 50% al finalizar el caso. Cuestiones también tener en cuenta, bueno, como mencionaba Camila, que les comenté que es similares a las asesorías y a la defensoría ad hoc, es que todas aquellas personas, los abogados de la red federal, estarán exentos del pago del bono ley y del anticipo previsional, sin perjuicio de poder percibir honorarios en caso de que sean a cargo de las costas de la parte contraria. Eso también es un punto a tener en cuenta, porque, bueno, ya sean los casos generalmente, como me ha pasado a mí, de alimentos, es por jurisprudencia que, bueno, las costas las paga la parte demandada. Después, bueno, otras cuestiones también a tener en cuenta, generalmente, bueno, como los consultantes que te llegan son personas carentes de recursos. ¿Qué sucede cuando necesitamos diligenciar alguna cédula, algún oficio, o ya sea también el envío de carta de documentos o extracción de copias? Bueno, todos los gastos en un primer momento tendrían que ser soportados por el consultante. Pero si esta persona no puede solventarlos, el colegio tiene asignado recursos que también le cede el ministerio para poder solventar estos gastos. Bueno, como le comentaba, a pesar de, bueno, de no tener, de no estar actualmente abierta la inscripción, está bueno, que conozcan en qué consiste la red federal y que, bueno, ahí me comuniqué, consulté ahí en el colegio y me dijeron que por ahí, bueno, podría realizarse un nuevo convenio y abrirse la lista nuevamente. Otras cuestiones a tener en cuenta, que ahora recuerdo, en el convenio firmado se requiere generalmente que sean de la ciudad de Mercedes o alrededores. ¿Por qué? Porque los consultantes que van a ser asignados van a ser todos de la ciudad de Mercedes. Así que también, bueno, eso es un punto a tener en cuenta. Si son cercanos a la ciudad de Mercedes, es también para tener en consideración. Bueno, perdónenme por ahí un poco los nervios de tener que dar esta parte del curso.
Bárbaro, Juan. No. Por ahí no Es sé muy si tienen alguna complementario pregunta. Buenísimo, Juan. Es bastante parecido a, como decía, yo no conozco el sistema de la red federal y es bastante complementario a lo que hacemos los defensores y asesores. Y con el tema de la diligencia de oficios, que es algo que siempre, viste que está bien, se puede consignar el artículo del código por el tema de la gratuidad, en el caso de cuando estamos en un beneficio de litigar sin gastos, pero hay algunos gastos que es un poco difícil de cubrir. Sí, a mí me pasó en un caso de un alimento donde, bueno, el demandado tenía domicilio en Suipacha. Pero ¿qué pasó? Él se mudó a la ciudad de Villa Langostura y teníamos que notificarlo ahí. Así que, bueno, lo tuvimos que hacer ahí por medio, tuve la suerte de realizarlo por medio de cartas certificadas. Y bueno, ahí de los gastos eso lo tuvo que solventar la consultante. Claro. Pero bueno, yo ahí averigué en el colegio, fui y dije, bueno, ¿qué pasa si el consultante, bueno, como son personas en vulnerabilidad y de bajos recursos, no pueden solventar esos gastos? Y ahí, bueno, me interioricé y me dijeron que, bueno, que por medio de una nota podía presentar y que se haga cargo el colegio con los recursos de la portada del ministerio. Bárbaro. Sí, les cuento que ese convenio ya en estos días está llegando a su fin, como bien lo describió Juan, es exactamente así, pero en estos días está llegando a su fin, porque bueno, se terminaron los recursos y se cumplieron con los casos, o sea que hay solamente unos muy poquitos pendientes, y se está gestionando el nuevo convenio a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, lo estamos gestionando con esta red federal, para reanudarlo. No se olviden que hay que inscribirse, es decir, cuando hay un llamado a concurso, a integrar el listado hay que inscribirse, no es automático. Bien. Se está gestionando este nuevo para el próximo periodo, pero en este momento está un poquito stand-by. Bueno, y para finalizar por ahí, en la experiencia personal, le diría que si tienen la oportunidad lo hagan, porque a pesar, bueno, uno piensa de la retribución monetaria, por ahí no es mucha, pero ayuda bastante, y lo que se gana más en cuanto a la experiencia. Yo la verdad que mucho familia no hacía y con esto me interioricé bastante y bueno, y hoy es una de las cosas que más hago. Así que bueno, que no lo duden en anotarse y bueno, cualquier duda también me pueden consultar, que voy a estar disponible. Buenísimo, Juan. Pasamos al otro tema. Bueno, si hay los alguna duda. últimos dos temas que quedan son el convenio AJUTRA y el convenio SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que se firmó este año. AJUTRA significa, bueno, en asistencia jurídica al trabajador. Nació para darle cumplimiento a una normativa que indicaba que en estos casos en que el trabajador tenía que iniciar alguna acción judicial de índole laboral, no podía patrocinarlo el funcionario que había intervenido durante la etapa administrativa, ¿sí? Se tenía que designar a un abogado de un listado que poseían los colegios departamentales. Es como que mucho de esto no se cumplía y a los fines de justamente dar mayor transparencia fue que se creó AJUTRA. AJUTRA primero comenzó en la localidad de Luján y luego, en materia de nuestro departamento judicial, se extendió a todas las localidades del departamento. Para yo inscribirme en este listado, tengo que entrar a la página de AJUTRA, que ahí les paso el link, ¿sí? Ahí hay un formulario de inscripción que lo tengo que llenar con todos los datos que me pide. Dos requisitos, uno es tener la matrícula vigente y el otro es fijar como mínimo
2 días de atención en el domicilio de la localidad en que me encuentro inscripto. Si yo me encuentro inscripta para acá, para Chivilcoy, tengo que fijar días de atención acá. Una vez que yo completé ese formulario, lo tengo que enviar al colegio a fin de requerir la aprobación, ¿sí? Una vez que a mí me aprobaron dicha inscripción en Ajutra, lo que tengo que hacer es entrar al sistema con mi número de quit y primero me va a pedir una contraseña, ¿sí? La primera es igual para todos, creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después hago el cambio de contraseña. Y ahí yo ya quedo como habilitado para ser sorteado y para comenzar a utilizar este sistema de Ajutra. ¿Cómo funciona esto? Una persona que tiene un problema laboral, está en negro, quiere saber cuántos días de vacaciones tiene, una mujer embarazada quiere saber sobre su licencia por maternidad, un trabajador en blanco, lo despidieron sin causa, va al Ministerio de Trabajo o a la subsecretaría y le cuenta al empleado del ministerio cuál es el problema. Lo que va a hacer ese empleado del ministerio es sortearle justamente un abogado de dicha lista, ¿sí? Una cuestión práctica es generalmente ir ingresando periódicamente a nuestra cuenta de Ajutra, porque ahí nos va a salir el número de caso, quién es el trabajador y los datos de contacto, ¿sí? Del trabajador. También va a figurar su DNI y un número de teléfono. Entonces, dentro de las 72 horas de que yo fui sorteado, ¿sí? Por ejemplo, si me sortean hoy, dentro de las 72 horas, a contar desde hoy, tengo que tomar contacto con el cliente para concretar una entrevista si es que el cliente no lo hace antes, ¿sí? Yo les doy una sugerencia y de un caso que me pasó a mí. La mujer pidió, fue a comentar el problema que había tenido en el Ministerio de Trabajo, la llamé y la mujer no necesitaba abogado, pensó que el problema se lo iban a solucionar en el Ministerio de Trabajo. Ella me dijo, no necesito abogado porque yo ya tengo uno particular. Entonces yo en el sistema lo que hice fue señalar que tomé contacto y que la mujer no se iba a presentar por los motivos que comenté y di por finalizado el caso, ¿sí? Entonces, volviendo, en concreto, dentro de las 72 horas de que soy designada la entrevista con mi cliente, ¿sí? Y de acá se pueden desprender dos variantes. Que quede en una mera consulta, es decir, que por ejemplo el cliente venga y me pregunte cuántos días de vacaciones me corresponden en función de la antigüedad que tengo, cuál es el periodo de licencia por maternidad, cuál es, por ejemplo, la época en empleadas de casas particulares en que se paga el aguinaldo, o diferentes cuestiones que yo la respondo y con eso se termina mi desempeño en el marco de Ajutra. Lo que tengo que hacer es en el sistema volcar cuál es el motivo de consulta de este cliente y cuál fue la respuesta que yo le brindé, ¿sí? Una vez que lo vuelco al sistema, va a aparecer un botoncito que dice que el trabajador realizó la consulta y se brindó la respuesta y se finalizó el caso. En ese supuesto, ahí ya mi intervención en el marco del convenio de Ajutra ya finalizó. O también puede ocurrir, que es el caso más recurrente, que se trate de un caso de, por ejemplo, empleo en negro. La persona fue, no le abrieron la puerta de trabajo, entonces yo ahí tenga que iniciar un reclamo administrativo, ¿sí? Ahí lo que voy a hacer es
completar el motivo de la consulta y completar la respuesta brindada, que es que se asesoró, por ejemplo, iniciar el intercambio telegráfico a los fines de configurar un despido indirecto. Me va a aparecer en el sistema una solapita que tiene la leyenda: se asesoró al trabajador y se inicia reclamo administrativo. Y ahí la consulta del sistema pasa a ser un caso, ¿sí? Lo van a ver discriminado de esa manera. Yo antes que me olvide les paso el link donde está todo en instructivo bien del funcionamiento del sistema para que lo puedan ver con las solapitas esas que les digo. Cuando empieza el reclamo administrativo, voy a tener que completar distintas solapas. Por ejemplo, tengo para poner intercambio telegráfico. Puedo consignar la fecha en que se envió el telegrama, qué telegrama se envió, por ejemplo, que es para que aclare situación laboral y registre la relación laboral. El resultado de ese telegrama, si lo recibió el destinatario, si se dejaron avisos de visita y no los fue a retirar al correo, ¿sí? De todos los intercambios que yo vaya haciendo, por ejemplo, voy a ir dejando asentado todos los pasos que voy haciendo, ¿sí? Después también voy a tener otra solapa que es, por ejemplo, de audiencias. Yo cuando termino ese intercambio telegráfico, lo que puedo hacer es presentar un reclamo ante el Ministerio de Trabajo y pedir que se fije una audiencia. Entonces, en las solapas respectivas del sistema voy a volcar que se presentó reclamo ante el Ministerio de Trabajo, se fijó audiencia para tal fecha a tal hora. Una cuestión práctica que por lo menos a mí me pasa en el ministerio acá de Chivilcoy es que cuando yo presento el reclamo, únicamente lo presento por duplicado. Hay una copia que me la sellan y me la quedo yo, y otra que se la queda el ministerio, en donde en el momento que yo presento el reclamo, ¿sí? Te fijan directamente el día y la hora de audiencia, ¿sí? Y me puedo notificar directamente ahí. También, para el caso de que yo finalice el reclamo administrativo y tenga que iniciar una etapa judicial, también voy a tener una solapa, ¿sí? En donde voy a comentar todos los pasos, ¿sí? De que me va a ir llevando esa gestión judicial del caso. Es decir, la esencia del sistema de AJUTRA es que no solamente permite a mí tener un ámbito de incumbencia que quizás después me derive, en otros casos me vino un trabajador por AJUTRA y después el día de mañana le termino resolviendo, por ejemplo, una cuestión de familia. También lo que tengo que tener en cuenta es que en todas las etapas, tanto administrativa como judicial, tengo que ir detallando todos los pasos y avances que voy haciendo en la gestión del caso concreto, ¿sí? También dentro del sistema de AJUTRA, lo que puedo hacer es pedir licencias por enfermedad, porque me voy de viaje, porque me tengo que operar, por un motivo que sea obviamente justificado. Generalmente el sistema dice que lo puedes pedir con 5 días de anticipación, se aconseja pedirlo siempre con mayor anterioridad. Cuando pido la licencia tengo que indicar la fecha de inicio y la fecha de finalización, ¿sí? Y el motivo por el cual me tomo esa licencia, y una vez que llega la fecha que yo denuncié como fin de esa licencia, quedo automáticamente habilitado para ser sorteado, ¿sí? en un nuevo caso. Es importante destacar que
yo intervenga ante el Ministerio de Trabajo en el marco de una designación de AJUTRA, no me impide como que yo como letrada particular pueda realizar reclamos también ante el Ministerio de Trabajo y no obstante ser designado en un caso como en el marco del convenio de AJUTRA, igualmente en el desempeño de ese caso tengo que desempeñar mi labor profesional conforme a las normas de ética. Sí, eso es más o menos lo que implica el sistema de AJUTRA. Ahí les paso todo el tema del instructivo. Caro, Sí. acá Franco Hernández dice, consulta, ¿el Ministerio de Trabajo homologa acuerdos en donde el trabajador no estaba registrado? No, en el caso de trabajo no registrado no homologan los acuerdos. No sé si hay algún laboralista como para aportar. Me parece que no, coincido Sí. con vos, Cami. Y después, parece Caro, te que- quería preguntar, soñando, respecto al tema de los honorarios. No sé si hiciste Sí. una referencia durante la exposición, pero me parece un tema importante porque, bueno, es también trascendental. Bien, el tema de los honorarios, mientras nosotros nos desempeñemos en el marco de AJUTRA, no vamos a poder cobrarle ningún tipo de honorarios al trabajador ni tampoco de gastos. Todo va a correr por parte del empleador. Si, por ejemplo, yo llegué en el marco de AJUTRA a un acuerdo pidiendo la registración ante el Ministerio de Trabajo, sí, y represento al trabajador, mis honorarios van a estar a cargo del empleador. Y las reglas que se utilizan para arreglar obviamente los honorarios a percibir por el empleador van a ser las de nuestras, las de las leyes de honorarios. Bárbaro. Yo también tengo un tema que nunca llegué, yo no estoy más anotada en AJUTRA, pero nunca llegué a esa instancia. Si yo tengo que judicializar la cuestión, ¿continúo actuando como bajo el mismo sistema? Yo eso nunca No, lo yo tuve tampoco he llegado claro. a judicializar. Y soy sincera, tampoco he llegado. Si alguno, no sé si a alguno le pasó y quiere compartir esta experiencia, me parece que está bueno, porque tal vez alguno en algún momento llegue a esa instancia de tener que judicializarlo, se cierra en secretaría y se judicializa y bueno, y no tengo en claro si el sistema permite continuar en esa instancia o bien continúa con un patrocinante. Acá preguntan, ¿cómo es el proceso de inscripción? ¿Qué recaudos deben cumplir? Proceso de inscripción, ahí entras en lo que es la página de AJUTRA, ¿sí? Tenés que llenar un formulario, ¿sí? Y lo tenés que imprimir y lo tenés que llevar a la sede central del colegio. Patri, no sé si lo están tomando ahora también en forma virtual con todo este tema de la pandemia. Y una vez, sí, calculo que sí, y una vez que te aprueban tu colegio de la inscripción, ahí tenés que entrar nuevamente al sistema, ¿sí? Y vas a tener que entrar, tu usuario es tu quit, la primer contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después le haces cambio de contraseña, ¿sí? Y respecto a los requisitos son tener la matrícula vigente y establecer días de atención fijarte en días y horarios de atención, ¿sí? En el domicilio de la localidad en la cual me encuentro inscrito. Perfecto. Acá Luz dice que sí podés mandar la planilla por mail al colegio y que tiene que estar escaneada con la firma. Lo están tomando de manera virtual. Buenísimo. Lo que podemos hablar, Cami, si te parece, es el tema de los honorarios en gestión judicial en el marco de AJUTRA.
averiguarlo y bueno, la próxima les damos la respuesta, pues yo sinceramente no llegué nunca a instancia Claro. judicial por ajuste. Bárbaro, lo averiguamos, sí, pues yo también siempre tuve como esa incógnita. Bien. Así que falta SRT y Ulpiano. No sé qué sigue ahora. Ulpiano, si querés darlo y finalizamos con SRT. Bueno, acá les voy a hablar de un sistema que es muy conocido gracias a los peritos, pero que nosotros también nos podemos inscribir, que es la posibilidad de inscribirnos como auxiliares de justicia a través de lo que propone la acordada que lo reglamenta, que es la 2728, modificada por la 3229. Uno de los requisitos a tener en cuenta es que tenemos que tener 3 años de ejercicio de matriculados de ejercicio profesional. Y ahora yo les voy a contar un caso particular que, bueno, me inscribí en septiembre del año en que pasé al colegio de Mercedes, porque antes estaba inscrita, bueno, esto es una cuestión personal, pero estaba inscrita en otro colegio. Me inscribí en el mes de septiembre, que es cuando se abre el llamado para ser inscriptos como auxiliares de justicia, y la especialidad para la cual nos inscribimos es abogacía. Entonces ahí nos pueden designar como peritos partidores, como tutores ad litem, como... En la parte dice, acá Patri, no sé si estás para hacerte una consulta, con el registro de tutores y curadores, que esto también me lo había comentado Luz, que si para acceder al registro de tutores y curadores tengo que estar inscrito en el sistema Ulpiano. No. Eso lo sortea el colegio. Se comunican con el colegio. Lo que pasa es que cuando se terminó el curso y se mandaron todas las personas que habían cursado y habían aprobado, comenzó todo este tema de la suspensión de la pandemia y por el momento no se sorteó a nadie. Pero Claro. eso lo paga la parte, la paga, es para las personas que tengan patrimonio. Ah, bien. No, los que son carecientes, eso lo hace el Estado a través de la curaduría. A través de la curaduría. Este curso que se hizo en Mercedes y que se hizo un listado es para todos aquellos discapacitados que tengan recursos y en ese caso le pagan al sorteado, digamos, que se capacitó y se especializó en eso y forma parte de un listado. Todas las personas que asistieron a ese curso están en el listado, lo que pasa es que no se sorteó porque cuando se terminó o estaba en esos días de marzo que se terminó de hacer el listado, se comenzó con la suspensión. Claro. Acá preguntan, doctora Leva, ¿cuándo se volverá a abrir el curso de curadores? Bueno, no sé si hay algún... Y vamos a ver, estuvo muy bueno y fue muy exitoso, pero por el momento, ya te digo, no se pudo implementar porque cuando estaba todo el listado recién hecho y confeccionado y se envió para el sorteo, se suspendió todo, así que por el momento no se sorteó a nadie. Estamos en suspenso con eso. Así que sí, supongo que si hay demanda se volverá a hacer porque además fue muy, muy bueno. Bárbaro. Y bueno, un poco Ulpiano es comentarles eso, que está esa posibilidad de inscribirse durante el mes de septiembre para el listado de auxiliares, y algo, esto en lo personal, en lo que me ha pasado, que me designaron perito partidor en una sucesión, en una división de condominio en realidad. Y bueno, me encontré con una situación completamente novedosa para mí, que me tuve que poner a estudiar muchísimo, me pareció sumamente interesante. Hace más de un año que estoy con esa cuestión y que se convirtió en un desafío enorme, porque de repente algo que yo lo que quiero destacar con estas incumbencias que le estamos contando a todos es cómo llegar a tener trabajo a través de sistemas que proveen servicios, que proveen los colegios de abogados, y también, como decía Caro, que te llega, por ejemplo, el cliente por Ajutra, sorteo a través de Ajutra, y después sí termina siendo su abogado de confianza y representándolo en otro tipo de cuestiones. Bueno, nos pone
frente a nosotros diferentes tipos de casos que de otra forma tal vez no nos podrían haber llegado. Y en este caso que yo les quería contar, de que me designaron como perito partidora, bueno, un desafío enorme que me llevó muchos meses de estudio y además un desafío enorme desde lo práctico. Me puso en contacto con un montón de colegas y con un expediente que venía ya desde hace muchísimo tiempo, con un montón de conflictos en el medio y que, bueno, en el camino estoy aprendiendo mucho. Así que fue gracias a la inscripción que tuve en su momento en ese listado y que, bueno, ahora formo parte de ese listado de peritos cuya especialidad es la abogacía. No es que tengo una especialidad en ser perito partidora, no, ni mucho menos. Con el tema de curadores y tutores sí está el curso, aunque como decía Patri, es algo que lo abona la parte. Así que, bueno, lo de Ulpiano era breve, Caro, eso para mencionárselos. Y bueno, por último tenemos un convenio que es bastante nuevo, que se terminó de perfeccionar este año, creo que si no recuerdo mal, por el mes de mayo, que es un convenio que firmó Colproa con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que nuclea todas las aseguradoras de riesgo de trabajo, y el fin de este convenio es que un trabajador que carezca de un letrado de confianza para que lo patrocine en el procedimiento administrativo ante una comisión médica, se le designe un abogado que se haya inscrito en los registros que los colegios departamentales, en el marco de este convenio, justamente habilitaron. Nosotros sabemos que, o sea, en materia de enfermedades laborales de trabajo obligatoria, judicial, es el trámite por la comisión de en ese trámite. Perdón, ¿podés Sí. repetirlo porque se cortó? Se ve que es tu conexión. Fíjate si tenés abierto alguna otra cosa que no sea el Zoom en tu pantalla. No, Cerrá tengo todo. cerrado absolutamente todo, pero puede ser que de anoche mi internet me anduvo medio. Sí, por eso, No sé si si se me tenés escucha. WhatsApp web o algo, cerralo y por No, favor tengo repetí cerrado lo todo. último porque no se escuchó nada. Lo Tengo último que dijiste cerrado, no se escuchó. tengo cerrado todo, no sé si ahí me escuchan bien. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, retomo. Que este año, en mayo sí, más o menos en mayo, el colegio de la provincia de Buenos Aires firmó con ¿no me escuchan? Repetí, Caro, a ver, porque sí, se trabó. Por ahí habla un poco, por ahí más pausado, Caro. Sí. A ¿Me ver, escuchan? probando, sí. ¿Ahí? Ahora, Lenguaje de señas. genial. No, Sí. no me... Ahí te escuchamos bien. ¿Sí? Bueno. Y por eso, como Retomo. dice Lean, habla pausadito, que a lo mejor si se corta va a ser más fácil entenderlo. Retomar. Bien. Bueno, el convenio SRT lo firmó, se terminó de perfeccionar, ¿sí? En mayo de este año. Fue un acuerdo celebrado entre la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La idea de este convenio es que el trabajador que tiene que transitar un procedimiento ante una comisión médica y que carece de un letrado de confianza, se le pueda sortear un abogado inscripto, ¿sí? en un registro que van a llevar cada colegio departamental de la provincia de Buenos Aires. Esto es porque una instancia obligatoria previo a iniciar cualquier acción judicial en el marco de las comisiones médicas es transitar el procedimiento ante las comisiones médicas, ¿sí? Y que cuente el trabajador accidentado o que padece una enfermedad laboral con un letrado que haga todo el asesoramiento y el acompañamiento jurídico
también es una garantía de el debido proceso. Para tal fin, cada colegio departamental va a habilitar un registro, ¿sí?, de abogados que quieran intervenir en el marco de las comisiones médicas, ¿sí? ¿Cómo hago para inscribirme? Tengo que entrar a la página que les paso ahí por el chat, que se llama acom.org.ar. Ahí lo que tengo que hacer es completar el formulario y apretar el botoncito enviar, ¿sí? Una vez que yo lo envío, me va a llegar un mail a mi casilla que yo denuncié al momento de completar ese formulario, ¿sí?, que me va a decir que mi solicitud de inscripción a dicho sistema ACOM fue recepcionada por mi colegio departamental. En este caso, el nuestro sería Mercedes. Pasado unos días, seguramente me va a llegar otro mail más, ¿sí?, que va a decir que mi solicitud de inscripción fue aprobada por el colegio departamental. Y ahí tengo que me tengo que crear un usuario y una contraseña que es en esa misma página, ACOM, y una vez que yo ingreso me va a derivar a un sistema muy similar al de Ajutra, en el cual yo voy a tener que ir comentando y dejando registrado todos los avances que vaya realizando en el marco del procedimiento administrativo de la comisión médica. Una vez que yo salgo sorteado, también tengo 72 horas para aceptar el caso. No solamente es para patrocinar, ¿sí?, al trabajador accidentado o que padece una enfermedad profesional, sino también para los derechos habientes por la legitimación que poseen conforme la ley de riesgo de trabajos y demás. Y también es importante destacar que en el caso de esto es únicamente para lo que es comisión médica, ¿sí? En este caso también los honorarios van a estar a cargo de la ART correspondiente, ¿sí? No puedo percibir ningún honorario por parte del trabajador o sus derechos habientes, ¿sí? Los requisitos son tener la matrícula vigente y no haber sido empleado de ninguna ART durante los 2 años previos a la inscripción. Y acá sí quiero traer a colación una experiencia personal que me pasó a mí al momento de inscribirme, por si alguien está en una situación similar, y se los sugiero también. En el caso mío, yo hasta hace 1 año y medio, por ejemplo, trabajé en una compañía de seguros en el sector de siniestros, y no solamente tomaba lo que era todos los siniestros de vehículos, sino también era un broker que trabajaba con varias ART. Y yo me encargaba muchas veces de tomar las denuncias de ART, tomar las denuncias de accidentes, y también de hacer todo lo que eran los reintegros a los empleadores y de comentarle, por ejemplo, al accidentado que se tenía que presentar ante la comisión médica, que en el caso de nuestro departamento contamos con 2, una en Mercedes y una en Luján. En ese caso, como yo estaba en una zona gris, lo que hice fue elevar una nota al colegio comentando cuál era mi situación y bueno, para ver si reunía los requisitos como para inscribirme. Si están en una zona así medio gris, la mejor sugerencia es comenten su situación particular. Y obviamente que yo esté inscripta en ACOM no va a impedir que yo me pueda desempeñar como letrada en particular ante una comisión médica. Bárbaro. Bárbaro, claro. Ahí otra cosa que yo pensaba, cuando yo me inscribo en el registro ACOM, doy de alta mi domicilio con el estudio jurídico acá en Chivilcoy. Entonces,
un poco la duda a mí que se me generaba es, digo, bueno, si la comisión médica está en Luján y en Mercedes, ¿cómo hace el trabajador que va a buscar un abogado gratuito a la comisión médica, cómo hace para venir a Chivilcoy que tengo radicado el estudio? Bueno, no, a nosotros nos van a designar trabajadores que soliciten patrocinio gratuito, que lo hagan a través de la página y que tengan domicilio en la localidad de Chivilcoy. Es así, según lo que tengo Sí, yo según lo que entendido. entendí, Que el trabajador entra a través de la web, él tiene domicilio acá en Chivilcoy, entra en el sorteo y nos designan a los trabajadores que tienen domicilio es efectivo acá en conforme Chivilcoy. claro, es conforme el domicilio del Del trabajador. trabajador. Consultan en cuanto a los honorarios, si bien están a cargo del RT, ¿cómo se regulan? Y más o menos están entre el 10 y el 10%, el 15%, depende la RT lo que paga de honorarios. No sé Claro, si... por ahí, no, esto me parece que todavía es algo que, bueno, que deberá reglamentarse, y lo que nos pasaba por ahí a quienes transitamos las comisiones médicas antes de que exista COM, de que, bueno, de que esto se sentaba uno frente a la RT al momento de tener un caso particular, y la RT decía, bueno, esta RT venía el apoderado, la apoderada decía, bueno, nosotros pagamos el 5% de honorarios y aportes no pagamos, por ejemplo. Y después otra RT venía y decía, bueno, nosotros pagamos el 10% y aportes sí, u otra te dice, nosotros pagamos el 10% y aportes nada. Entonces, uno a veces veía, o de la matrícula, empezaron a ver estos inconvenientes y se empezaron a entablar gestiones judiciales también de iniciar procesos judiciales a los fines de regular honorarios por esa actuación. Entonces después las RT venían e intentaban negociar, mejoraban el número. Es un poco engorroso eso. Ahí realmente ese es un tema, Sí. pero generalmente, y ahora con el ACOM, la idea sería que esté más o menos, por lo menos el piso que sea 10% y con los aportes. Exacto. Está a verse eso entonces. Está para ser reglamentado. Acá Patria aclara que es por cercanía. El tema de la designación a través de ACOM. Y Magarni Roldán pregunta, en mi caso, que trabajo para un estudio jurídico que su principal cliente es una ART, ¿puedo inscribirme? No sé, entiendo que sí, porque la limitación que dice el sistema tiene que ver con que uno no haya sido empleado de la superintendencia, Claro, o directamente... la superintendencia, sí. Sí. Sí, por ahí también, como hizo Caro, mandar la nota ante la duda, pero Claro. diría que sí, es una interpretación que hacemos nosotros. Pero ante la duda, bueno, mandar la consulta al colegio. Bueno, acá ya está, creo que Sí, no. tratamos todos los temas, espero que les haya sido de interés y sumamente útil. La realidad es que, por lo menos yo cuando empecé a ejercer, tener a Lucho, que en ese momento fue el abogado con el que empecé a trabajar, que me oriente en cuanto a esto, y después, bueno, acercarme al colegio fue lo que también me hizo conocer muchas otras áreas y servicios que ofrece el colegio, a través de los cuales se puede llegar a tener trabajo, básicamente, algo tan importante y que... Sí. Patria, ¿hablaste o no? Ah, pensé que... Perdón, parece que... bueno, eso, decirle gracias por participar, como siempre al área académica por darnos este espacio y cualquier duda estamos a disposición. Adhiero, bueno, a las palabras de Cami y decir que, como comentamos hoy, las incumbencias es una manera de generar fuente de trabajo de uno y que quizás por un caso que entró por una de estas incumbencias también se terminen derivando en muchos otros casos más, así que está bueno animarse.
Y además, más allá de eso, esos casos seguramente no te llegaban. Entonces, Exacto. por ahí, aunque tengas que hacer algún asesoramiento gratis, porque a lo mejor se agota en una consulta, de otro modo nunca te hubiesen llegado. Y como bien dijo Caro, por ahí ese mismo sos el único abogado que conoce y te llama para un régimen de comunicación o un divorcio o lo que fuere. Y bueno, Sí. si después ganás el juicio, tenés los honorarios de haber ganado el juicio, que eso paga el empleador, ¿no? Exactamente. Los honorarios los paga el empleador. No le podés cobrar a la persona que asesorás. Pero si hay honorarios para cobrar, los paga la contraparte. La contraparte. Bueno, damos cierre, la verdad que un lujo, Cami, Caro y Juancito, los tres, siempre también, como decían acá en el chat, reflejando con experiencias personales, así que bueno, gracias Patrick, como siempre, por acompañarnos, y bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes. Qué bien. Bueno, Sí, Caro, no te ¿querés olvides. contar el tema que sigue, si lo tenés presente? Caro, tenés, no lo recuerdo ahora, si no quiero abrir otra importa, cosa no. para que no se corte. Es Lo tengo otro que da la acá. Comisión de Jóvenes. En la próxima unidad es todo lo que tiene que ver con práctica profesional, el bono verde, el bono en azul, cómo iniciar las causas, el formulario de receptoría general de expedientes, hoy expediente electrónico y un poco de todo lo que tiene que ver con procuración. Ahí está. Y en la otra está el doctor Marcelo Valle, con diligencias preliminares y demanda y contestación, y un poquito la aproximación a medios alternativos y mediación. Bueno, Bárbaro. temas novedosos. Sí. Bueno, gracias. Y no se olviden de mirar la página del colegio, porque a veces está súper no nos enteramos de todo, porque no todos los anuncios van al Facebook del colegio. Si bien la mayoría de las cosas tratamos de reproducirlas, pero muchas veces eso es un reflejo de la página y no todo va a parar a Facebook. Así que no se olviden de entrar a la página porque ahí van a tener toda la información de todos los cursos y de todo. Desde el valor del IUS, desde liquidaciones que por ahí no pueden hacer solos o no se acuerdan o les falta algo, tienen una duda, están las liquidaciones, están todos los formularios. Nosotros nos acostumbramos mucho al Facebook porque nos trae la información de la página, pero de todos modos no dejen de entrar a la página de vez en cuando. Sí, totalmente. Está súper completa. Es para destacar. Bueno, gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Adiós.